El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Dice la Biblia en Marcos capítulo 6, verso 45. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Note bien algo. Jesús le dice a sus discípulos: espérenme del otro lado. Jesús se queda de este lado. Les dice: vayan y pasen al otro lado. Y le hace ver que él va a llegar al otro lado. Sus discípulos nunca pensaron el vehículo que Jesús usaría para ir al otro lado. Nunca. Nunca los discípulos pensaron cómo se irá el maestro al otro lado. Jesús los despide y le dice: váyanse, remen hacia el otro lado, mientras que yo despido a la multitud. Pongámoslo un poquito en sus zapatos o en sus sandalias. Usted es discípulo. ¿Qué hubiera pensado usted? Lo normal. El maestro debe tener a alguien que lo va a llevar. En lo que despide a la multitud, lo va a llevar al otro lado, y nosotros lo esperamos del otro lado. Pero déjeme decirle lo que Jesús pensaba. Jesús nunca pensó en ir al otro lado remando ni en un barco. Siempre Jesús, óigame esto, siempre Jesús planeó irse caminando sobre el agua. Porque cuando usted lee la Biblia se da cuenta que no hay ninguna provisión y ningún plan de Jesús para irse en barco al otro lado. Desde que Jesús los despidió, ya Jesús había pensado, creído, lo que usted quiera, irse caminando sobre el agua. ¿O no pretenderá usted que Jesús pensaba en nadar al otro lado? Porque era una distancia muy larga. Ahora, usted dirá: ¿qué tiene que ver esto con la oración? El asunto es que aquí no hay un tiempo definido. Vamos a la Biblia, ahora sí. Todo el mundo está así como: ¿por dónde vendrá el pastor hoy? Después que los hubo despedido, se fue a orar. Se fue al monte a orar. Ahora, tarea para la casa: ir a donde estaba Jesús, que se llama Betsaida. Era un mar, le llamaban mar, aunque era un gran lago. No es algo como un mar, pero un lago muy grande, que era tan grande que cuando hacía viento se levantaban olas enormes como en el mar. Ahora, Jesús se va a un monte. Cuando usted vaya a la internet y ubique el lugar, se va a dar cuenta que el monte donde Jesús va es una pequeña montaña que no tiene forma o manera por la distancia tan grande que había entre el monte y el mar. Él se fue una distancia considerable, caminó. Entonces, desde esa montaña no podía verse, bajo ningún concepto podía verse el mar, mucho menos casi a la madrugada. La última vigilia termina a las 6 de la mañana y comienza a las 3 de la tarde.
perdón, 3 de la mañana. Está comprendida, las vigilias de la noche empiezan a las 6 de la tarde. De 6 a 9 la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda vigilia, de 12 a 3 de la mañana tercera vigilia, 3 de la mañana a 6 de la mañana sería la cuarta vigilia. Ahora, la cuarta vigilia, présteme atención porque si me pierdo un poquito así, mejor que vayamos a orar. Cuarta vigilia comienza a 3 de la mañana, termina a las 6. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Jesús se fue a orar y cuando se va a orar, se supone que no habían empezado las 4 vigilias que comienzan a las 6 de la tarde. Jesús despide a sus discípulos poco antes de que caiga la noche para que los discípulos puedan pasar al otro lado remando y pudiera Jesús despedir toda la multitud. Era una gran multitud. Le dijo: váyanse, vayan a su casa, vayan, descansen, duerman, coman. Nos vemos después porque vamos a pasar del otro lado y vamos a seguir nuestro camino predicando el evangelio del reino. Pero los despidió y cuando vio que no quedaba nadie, que todo el mundo dijo: bueno, Jesús se va, y se quedó solo, se fue a ese monte. En ese monte o ese lugar no se ve hacia allá. Y se puso a orar. Primera vigilia, dijimos que era de qué hora a qué hora. 6 de la tarde, 9 de la noche. Segunda vigilia, 9 de la noche, 12 de la medianoche. ¿Qué hacía Jesús mientras tanto? Oraba. Tercera vigilia, 12 de la noche, 3 de la mañana. ¿Qué hacía Jesús? Orando. Entonces, verso 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Al llegar la noche, al venir la noche o al caer la noche, se suponía que era más o menos 6:30 de la tarde. Jesús estaba solo, ya no había nadie de la multitud y la barca estaba en el medio del mar. En el medio del mar. ¿Eso fue cuando? Al caer la noche. ¿Qué vigilia fue? ¿Qué hora? Entre 6 y 9 de la noche. La situación, para que usted la entienda, era que la barca iba a la mitad del mar y Jesús estaba solo en tierra. Definitivamente estaba ya orando porque estaba solo en tierra. Estaba orando. El asunto es que en el medio del mar, viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Mire esto. ¿A qué hora más o menos salieron los discípulos para el otro lado? Un poquito antes de las 6 porque no había caído la noche. Cuando estaba más o menos cayendo la noche, al venir la noche, al llegar la noche, 6:30, ¿dónde estaba la barca? En la mitad. ¿Qué hacían los discípulos a esa hora? Remaban con gran fatiga. Estaban turnándose. Dale tú ahora, dale tú, no, dale, no, tú no. Bueno, usted sabe, los discípulos se la pasaban peleando todo el tiempo. No, que yo le di ahorita, ahora te toca a ti. No, yo le di hace rato. No, es que yo no lo doy bien. No, es que, bueno, toda esa discusión, súmenle la discusión. Estaban remando y el viento era un viento muy fuerte y le era contrario. Estaban remando y a esa hora iba bien. Saquemos la cuenta. Salieron a las 5:30 y a las 6:30, cuando cayó la noche, estaban a la mitad. Iban bien. O sea, el tiempo era más o menos lo que se esperaba. Pero sigue leyéndolo. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, verso 48. Mire cuánto tiempo había pasado. Dijimos que más o menos qué hora era cuando ellos estaban a la mitad, que la Biblia registra, estaba a la mitad, 6:30 de la tarde. Empezando la cuarta vigilia, ¿cuál era el horario? Entre 3 y 6, pero como era empezando, debe ser entre 3 y 3:30 de la mañana. Desde las 6:30 de la tarde a las 3:30 de la mañana no habían llegado al otro lado.
¿Qué estaban haciendo? Remando. ¿Cómo estaban haciéndolo? Con fatiga. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Orando. Resulta entonces 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 9 horas. Esas pobres almas remando en el medio de ese mar. Ahora, esto es lo que nos dice este evangelio, pero el otro evangelio dice que se desató una gran tormenta. O sea, las olas eran enormes. El asunto no estaba fácil. Definitivamente el viento contrario, según cuando estudiamos un poquito acerca de ese lugar, las olas podrían llegar a medir 4 metros de altura. Es decir, ellos estaban bregando con olas grandes, con viento contrario. Así que súmele al cansancio la amenaza de hundirse. Ya a esa hora no peleaban. A esa hora estaban cansados, entregados, diciendo: bueno, muchachos, no es más que un hasta luego, no es más que un triste adiós. Mientras que ellos estaban remando, ¿qué hacía Jesús? Orando. Qué gran diferencia. Y esas son 2 posiciones y 2 decisiones que cualquiera de nosotros puede tomar en la vida. O te lanzas al mar de problemas con tus propias fuerzas y remas mucho tiempo solo, desgastándote, afanándote, enfermándote, porque tú quieres llegar al otro lado con tus fuerzas. Jesús lo sabía. ¿Qué hizo Jesús? ¿Dónde fue Jesús? ¿Qué fue ese Jesús? Jesús te puede decir 2 cosas. Te voy a dar un buen ejemplo. O te lanzas al mar de tus problemas con tus fuerzas, o te pones a orar. Usted dirá: bueno, pero que si me pongo a orar no voy a pasar del otro lado. O pasas del otro lado, o al otro lado remando como un desaforado. Seguramente llegarás. Es posible que suceda. Pero Dios tiene otra forma de hacerlo. O puedes remar con tus fuerzas sobre los problemas, o puedes orar y luego pasar caminando sobre tus problemas. Son 2 cosas que usted puede hacer. Le voy a dar un buen consejo esta noche. Ore y usted va a pasar del otro lado, pero lo va a hacer caminando sobre sus problemas muy tranquilamente y no remando entre su problema, arriesgándose a morir, arriesgándose a cansarse, arriesgándose a tirar la toalla y hasta hundirse en ellos. Le voy a dar un buen consejo. Ore. Es mejor orar. Y usted dirá: pero no, prefiero remar. Mire, aquí habían 2 opciones, pues los problemas siguen siendo los mismos. Ahí está el mar, con todos los problemas. Tú puedes pasar la noche orando, puedes pasar la noche remando. Lo que no puedes hacer es pasar la noche durmiendo. O sea, eso sí no lo puedes hacer. Tienes que salir de ese problema. Y tienes en este pasaje solo 2 opciones. Una, me lanzo y me enfrento a los problemas con mi propia fuerza y remo y remo y remo y remo y remo y remo. Y mire que después de 9 horas y media iban un poquito más allá de la mitad. Jesús, que pasó el mismo tiempo, óigame esto, el mismo tiempo que ellos pasaron remando, Jesús lo pasó orando. El asunto es que cuando Jesús dijo: bueno, ahora me voy al otro lado, caminó sobre el agua. Siempre él supo que iba a pasar caminando sobre el agua. Nunca Jesús dijo: ay, como oí un predicador,
que el Señor lo habían dejado. Imagínense la loquera, que los discípulos dejaron al maestro de este lado y después cuando iban por la mitad se acordaron: ¡ay! Se montó Jesús. O sea, hay que estar loco. Eso nunca sucedió. Jesús era una persona muy, muy importante. Y si alguien quería tener a Jesús cerca, eran los discípulos, porque los mantenía a los 12. Ellos querían tener a Jesús seguro y cerca. Por esa razón, cuando Jesús dijo: voy a morir en Jerusalén, Pedro le dijo: que Señor, pero ¿qué es eso? No, nunca tal cosa te acontezca. Y usted sabe lo que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Porque Jesús vio que el interés de Pedro no era la vida de Jesús. Era que Jesús le mandaba el cheque a la suegra porque él estaba casado. Claro, Pedro estaba casado. Jesús le sanó a la suegra. Y después mandaba el cheque todos los meses para pagar todo. Tanto que Pedro no volvió a pescar más nunca. Entonces nadie me diga que los discípulos dejaron a Jesús del otro lado tranquilamente. No, yo me imagino que alguno de ellos les preguntó: Señor, ¿y cómo vas a pasar tú? Hijo, haga caso, váyase para otro lado, que usted sabe que yo llego. Bueno, vamos a hacer caso, vámonos. Eso indica, Jesús lo que quería dar una enorme enseñanza. Tú puedes remar en medio de tus problemas y después de 9 horas y media o 9 años y medio no haber avanzado nada en tu vida, o haber desgastado tu vida tratando de salir de problemas. En vez de orando, vas a llegar del otro lado, pero caminando sobre los problemas y relajado. Dígale a su lado, hermano: relajado. ¿Cómo Jesús vio a los discípulos si de donde él estaba no se veía el mar, mucho menos esa hora de la noche? No había luz, no había un faro, no había nada. ¿Cómo entonces Jesús, viendo a sus discípulos a las 3:30 de la mañana en una oscurana que no se veía ni la nariz, Jesús, dice mi Biblia, vio a los discípulos que remaban contra el viento? ¿Y qué hizo Jesús? Caminó sobre el agua. Ahora, pregunta para que sigamos: ¿la visión y el deseo de Jesús era salvar a los discípulos? Usted dirá: claro, el Señor los vino a salvar. No, dice que Él quería adelantárseles. Los discípulos lo ven y dicen: ese es el maestro. Muchacho, se paró un poco el Señor Jesús, le dijo: bueno, la enseñanza de hoy es esta: se logra más orando que remando. Nos vemos al otro lado, muchacho. Y siguió. Se turbaron cuando se asustaron, porque es entendible, no está fácil ver una persona caminando sobre el agua y mucho menos al maestro. Jesús le dijo: tener ánimo. En otras palabras, que les vuelva el susto. Fue brutal, o sea, pálidos se pusieron esos. Y Jesús le dijo: no, cobren ánimo, o sea, espabilense, pues, soy yo. Y dice que se subió al barco con ellos. Fíjese esto: hay tempestad, hay olas. Bueno, no hay tempestad, hay fuerte viento y hay olas. Jesús no está en el barco. Jesús está caminando sobre las olas con viento, pero sigue caminando sobre ellos. El mar amenazaba con hundirlos a ellos, pero nunca amenazó a Jesús. Eso indica que el que ora jamás será amenazado por los problemas.
Olvídelo. Diga que está a su lado, hermano, es mejor que orar que remar. Jesús sale del agua y entra en la barca. Suena raro, ¿verdad? O sea, lo normal es salió de la barca y entró en el agua. Pero aquí es al revés. Jesús salió del agua y entró en la barca. Cuando pisó el barco, las olas se calmaron, el viento cesó. Segunda enseñanza. Primera enseñanza, ¿cuál es? Es mejor orar que remar. Segunda enseñanza, es mejor con Jesús en tu barco que sin Él. Aprenda eso. Pastor, tengo una tormenta en mi vida. Una buena ocasión para darle un buen consejo. Segundo consejo: meta a Jesús en su barco. Las tempestades muchas veces son por no tener a Jesús en ese problema o en esa circunstancia. Hay gente que invitan a Jesús a su problema cuando se ven hundiéndose. Jesús es la única garantía de que no te hundirás. Jesús es la única garantía de que esa tormenta de problemas y ese viento contrario a ti va a cesar. No es religión, es Jesús. Cuando usted empieza a tener una vida con Jesús, Jesús tiene el poder de entrar a tu barco y en el mismo momento hacer que el viento contrario y las olas que amenazan tu vida, que amenazan tu economía, que amenazan tu familia, cesen. Primer consejo es mejor orar que remar. Segundo consejo: haz que Jesús se monte en tu barco para que toda la tormenta y el torbellino de problemas que tienes no te hundan, sino que cesen. ¿Alguien dice amén a eso? Mire lo que dice en el verso 51 para que oremos un rato por Venezuela. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Y mire lo que viene, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es sorprendente que ellos no se acordaban de el milagro que Jesús hizo con los panes. Tercer y último consejo para que empecemos a orar: nunca permitas que los problemas de hoy te hagan olvidar el milagro de ayer. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. Realidad. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.